Hola Iglesia Preciosa, buenas tardes. Es una bendición que por este medio nos podamos comunicar y podamos enviarles un fuerte abrazo, un saludo, bendiciones, y de verdad que les extrañamos. Le hemos extrañado mucho, pero sabemos también que este es un tiempo nada más pasajero, que va a pasar muy rápido, y lo que nos queda ahorita solamente es seguir instrucciones, obedecer y estar conectados en espíritu unos a otros. Y pues en esta tarde es una bendición que estemos conectados, que estés tú en casa esperando recibir la palabra, y yo sé que también has estado orando y has estado teniendo comunión con Dios, y esa es una gran bendición. De verdad que estamos bien agradecidos con Dios porque hemos sentido tus oraciones, hemos sentido cómo has respaldado también cada una de las peticiones que hemos pedido y que también de tu corazón han nacido y que Dios te ha mandado para este tiempo, para México, para nuestros pastores, Alejandro Escobedo, Normita, sus hijos, el equipo que está en México pastoral. Gracias, muchas gracias de verdad por todo este tiempo que has tomado y que sigues tomando para estar en la presencia de Dios y en las oraciones. Gracias, de verdad, Iglesia, te amamos. Y yo solamente te quiero compartir un versículo que puso Dios en mi corazón esta mañana, que está en Isaías 62:6, y dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que resplandezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Iglesia preciosa, no vamos todos juntos en este tiempo, nos vamos a desfallecer. De día y de noche vamos a clamar a nuestro Dios. Y sobre México yo sé que está esta bendición. De día y de noche vamos a estar clamando como lo hemos hecho, intercediendo por nuestra nación, y como dice, hasta que la ponga por alabanza en la tierra. Y realmente sabemos que Dios está con nosotros. Su Santo Espíritu y su presencia son tan palpables. Es tan precioso que Dios de verdad esté en este tiempo con nosotros. Gracias, Iglesia, y te amamos, te mando saludos y muchas bendiciones. Y pues bueno, vamos a recibir la palabra. Esta tarde le va a tocar al pastor predicar, y bueno, pues solamente nada más tomé estos minutos para saludarte y decirte que te amo. Pero vamos a orar por la vida de nuestro pastor, y vamos a declarar sobre él vida en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu presencia, Señor, es tan palpable en cada hogar, en el ambiente, Señor, y te pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús, que tú utilices sus labios del pastor, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, nos hable a través de él, que tu Espíritu Santo le dirija, ponga las palabras, Señor, para este tiempo, Señor, para esta hora, Dios. Hablamos bendición y vida sobre él, Señor, y unge sus labios, Señor, para que el Señor pueda hablar lo que hay en tu corazón en este tiempo, y tu presencia no falte en él ni en ninguno de los hogares que ahorita, Señor, están conectados, Padre. Gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu amor. Bendecimos, Señor, esta palabra en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias por la oración. Quiero mandarles un saludo también desde aquí. Sí les extrañamos, como bien dice la pastora, extrañamos verles, estar con ustedes, pero pronto creo que el Señor también hará cosas estando en casa. Y una de las características que creo que Dios quiere que aprendamos en este tiempo es precisamente ser fuertes. Lo que nos caracteriza o lo que nos define en este tiempo es precisamente que nosotros podemos ser fuertes en medio de circunstancias difíciles.
Y eso es precisamente lo que quiero compartir hoy contigo. Hoy quiero hablarte acerca de cómo ser fuertes en el Señor. Si quieres anotar ahí donde estás en tu casa, pon fuertes o fortaleza en el Señor. ¿De dónde viene la fortaleza de los creyentes? ¿De dónde viene la fortaleza de los discípulos? Obviamente nuestras fuerzas vienen de Dios. Y eso nos caracteriza y eso nos define. Si en este momento estás pasando por miedo, por incertidumbre, quiero compartir contigo esto precisamente para que volvamos a la fuente de la bendición de donde vienen nuestras fuerzas. Leyendo un poco el día de hoy por la mañana el libro del cristiano con toda la armadura, me vino a la mente leyendo el libro, meditándolo, de dónde vienen nuestras fuerzas. Y precisamente viene un párrafo ahí en ese libro donde nos habla acerca de que nuestra fortaleza siempre va a venir de Dios, porque fuimos creados por Él para depender de Él, y en estos tiempos todavía creo que nos viene bien confiar en Dios. Y es aquí donde quiero compartir contigo en los próximos minutos. Si tú estás listo, yo ya estoy listo, pues vamos adelante. Vamos a agradecer por la palabra y darle otra vez gracias a Dios. No, la oración nunca sobra, ¿verdad? Entonces, Padre, gracias por tu palabra, ella nos guía. Señor, agradecemos que tú nos dejaste tu palabra y tu palabra nos bendice, nos enriquece, nos fortalece. Gracias por lo que has puesto en ella, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú pones atención en la Biblia, tú vas a encontrar difíciles circunstancias por las que atravesaron cada uno de los personajes en la Biblia. Los patriarcas tuvieron que enfrentar circunstancias difíciles, pestes de hecho, y muchas circunstancias. Pero ¿qué les definía a ellos? ¿Qué nos define a nosotros en este tiempo? En realidad nos define que en cada circunstancia, por muy difícil que sea, Dios está con nosotros. Quiero pedirte que me acompañes ahí en tu Biblia, en segundo libro de Corintios, capítulo 4. Te voy a leer dos versiones y quiero que meditemos en esta tarde, en estos pasajes y en estas próximas líneas que el Señor puso en mi corazón para compartir contigo. Segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice: ahora tenemos esta luz que brilla. De hecho, no sé si recuerdas que el mes pasado, nos aprendimos de memoria estos versículos. Segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro, amada iglesia, Pablo en estas líneas deja bien claro que hay un gran poder de Dios metido en vasijas de barro. Te vuelvo a leer el pasaje, dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Aquí dice Pablo, versículo 8, dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. En el versículo 10 dice lo siguiente: mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. En el versículo 11, Pablo sigue diciendo: es cierto, vivimos en constante peligro de muerte, porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Versículo 12 dice: así que vivamos de cara a la muerte. Pero esto ha dado resultado en vida eterna para ustedes. Ahora quiero compartirte estas líneas, estos mismos pasajes en la traducción del mensaje, y quiero que entiendas cómo se van
totalmente a cada circunstancia, Pablo le pone un remedio en las próximas líneas y versículos. Dice, hemos sido rodeados y maltratados por problemas. ¿Te está pasando? Claro, estamos en un momento difícil donde las circunstancias y los problemas están siendo cada vez mayores para nuestro gobierno, para el ambiente espiritual que se está moviendo en México. Dice, hemos sido rodeados y maltratados por los problemas, pero nosotros no estamos desanimados. No estamos seguros de qué hacer, dice Pablo en la versión del mensaje. Pero sabemos que Dios sabe hacer, Él sí sabe qué hacer. Hemos sido aterrorizados espiritualmente, pero Dios no se ha apartado de nuestro lado. Hemos sido derribados, pero no nos hemos roto. Lo que le hicieron a Jesús, nos lo hacen a nosotros. Juicio y tortura, burla y asesinato. Lo que Jesús hizo entre ellos, lo hacemos nosotros. Dar vida, esa es nuestra función. Nuestras vidas corren el riesgo constantemente por el bien de Jesús. Lo que hace que la vida de Jesús sea aún más evidente en nosotros. Mientras estamos pasando por lo peor, te estás metiendo en la mejor etapa de tu vida. Eso es lo que dice la Biblia, el mensaje. Te vuelvo a repetir cada una de las circunstancias que Pablo dice aquí. A un mal viene un bien. Dice, hemos sido rodeados y maltratados por los problemas, pero no estamos desmoralizados. No estamos seguros de qué hacer, pero sí sabemos que Dios sí sabe qué hacer. Hemos sido aterrorizados espiritualmente, pero Dios no se ha apartado de nuestro lado. A una circunstancia difícil, Pablo dice que hay un remedio en Dios en estos pasajes. Entonces, meditemos en esto. Número 1, Pablo, lo que sobresale de estos versículos, y si vamos a meditar en esto, es lo más sobresaliente de estos pasajes, es la postura durante el tiempo difícil. Yo quiero compartir contigo esto. Yo quiero que tú en este tiempo, en tu familia, en tu casa y a cada una de las personas con las que tú te encuentres, tú te muestres en una postura de fe, en una postura de creer. Lo que determina nuestras circunstancias como creyentes o como discípulos de Cristo es que a grandes males Dios pone grandes remedios en su palabra. Por eso es bien importante que la iglesia se mantenga unida a Cristo en su palabra en este tiempo. Dice, lo más sobresaliente de estos pasajes es la postura que podamos tener en este tiempo. Pablo primero reconoce la fragilidad. Ahora quiero hablarte de esto. Es muy importante entender la diferencia entre fragilidad y también debilidad. Te voy a leer un artículo que me pareció muy adecuado y nota muy bien la diferencia entre fragilidad y debilidad. Son dos cosas distintas. Yo creo que lo que en este tiempo debemos de reconocer es que somos frágiles y que necesitamos que Dios nos defienda, porque hay fragilidad en nuestra vida. Si en este tiempo tú estás frágil, no te preocupes por ser frágil. Preocúpate si esto está debilitando tu fe. Y es aquí donde quiero que entiendas la diferencia entre ser frágil y ser débil. Dice lo siguiente este artículo: no tiene nada de malo ser frágil. A veces confundimos fragilidad con debilidad y no son lo mismo. Mientras que la fragilidad convive con la fortaleza, la debilidad hace duro el corazón. Fíjate muy bien, la fragilidad convive con la fortaleza, según este artículo, pero dice que también la debilidad, en lugar de fortalecernos, nos hace duros. La debilidad significa no ser capaz de levantarse, esperar que sean otros los que nos salven, o incluso enmascarar las emociones a través de la autoconmiseración. En otras palabras, fíjate la diferencia entre
Fragilidad y debilidad. La fragilidad convive con la fortaleza, pero la debilidad te lleva al orgullo. La debilidad, dice que la debilidad es esperar que otros te levanten, y dice aquí también que muestra una postura de autoconmiseración. De hecho, las personas que no abrazan el dolor y lo niegan pueden ir congelándose poco a poco en su corazón y mantienen relaciones personales a través de capas de cemento. En otras palabras, las personas comienzan a hacerse duras. Cuando eres débil, la debilidad te hace ser duro, impenetrable, porque buscas cubrir tu debilidad, pero la fragilidad te deja exponerte y ser dependiente, sin orgullo, de Dios mismo. Esto es lo que entiendo. El ser vulnerables nos lleva consigo a aceptar que las cosas pueden dolernos, que nos podemos caer e incluso romper, pero que al mismo tiempo somos capaces de levantarnos. Las personas que se sienten débiles tienden a ser arrogantes, autoritarios, cuando tienen poder. Sin embargo, cuando alguien abraza su propia debilidad o ser vulnerables, entra en un contacto con el resto de los demás más cercano y auténtico. Es decir, las personas que reconocen su fragilidad pueden entrar en un contacto sin limitación, y eso hace, el frágil se deja ayudar, el débil no. El débil es orgulloso. Y me llama mucho la atención esta parte. Dice aquí que aquel que reconoce su fragilidad puede ser alimentado por la fortaleza. Pablo dice en el versículo 9 de los pasajes que acabamos de leer: somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Pablo dice, somos frágiles. Y cuando somos frágiles, dependemos más de Dios. Cuando eres débil, en lugar de acercarte a Dios, le huyes a Dios. Somos frágiles, pero no débiles. Así que en realidad nuestra fragilidad termina siendo en nuestra fortaleza en los días malos. En estos días malos, quiero pedirte que reconozcas tu fragilidad y que entregues esa parte frágil al Señor, porque es Dios mismo que en tu fragilidad Dios te va a fortalecer. Por eso en esta tarde que estás tú ahí en casa con tu familia, no tiene nada de malo sentirte frágil ante las circunstancias. Lo que sí es que busca que no seas un débil en lo que está pasando, porque la debilidad hace que la fe se ahogue en medio de las circunstancias. En el versículo 7 de lo que acabamos de leer en Corintios, dice: esto nos deja bien en claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. En la versión, el mensaje dice: hemos sido rodeados y maltratados por los problemas, pero no estamos desmoralizados, no estamos seguros de qué hacer, pero sabemos que Dios sí sabe qué hacer. Cuando eres frágil, tú confías en que Dios sí sabe qué hacer en los días malos. Cuando eres débil, te escondes. Es como cuando el pueblo de Israel se metía a las cuevas por temor. Es decir, que te pido algo: verifica estas dos cosas. Está bien ser frágil, pero cuídate de no ser una persona que seas débil en tu fe en este tiempo. El Señor en estos tiempos creo que nos está enfrentando a nuestra debilidad. No hay otra forma de descubrir que somos débiles o derrotar nuestra debilidad si no es a través de las circunstancias o del día difícil. Vayan conmigo a Lucas, capítulo 8. Y aquí viene un ejemplo muy claro en estos pasajes de Lucas, capítulo 8, versículo 22.
quiero que entendamos cómo el Señor le muestra a sus discípulos la diferencia entre ser frágiles y ser débiles. Hasta cierto punto creo que los discípulos estaban siendo débiles en ciertas cosas y circunstancias. Así es de que en el tiempo malo, yo quiero que tú entiendas que lo que Dios permite en estos tiempos es que tú y yo reconozcamos dos cosas. Una es que nuestra fortaleza viene del Señor, que aunque seamos golpeados y seamos maltratados, nuestra fragilidad nos lleva a depender de Dios y eso nos fortalece, pero la debilidad ahoga nuestra fe. Y yo quiero que tú pongas atención en los próximos versículos. En Lucas capítulo 8 versículo 22 dice: cierto día Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. En el versículo 23 dice: mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Estoy leyendo la NTV. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Cuando el peligro es inminente, familia, la fe debe de resurgir. La fe en Jesús debe de resurgir. Debemos de dar a luz fe en lugar de dar incertidumbre. Ahora, dice lo siguiente: estaban en un peligro totalmente. Dice que era una tormenta feroz. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. O sea que sí estaba difícil la situación, sí el ambiente no era propicio para que ellos estuvieran totalmente tranquilos. No era un ambiente seguro, amados. Estaban en un ambiente difícil. Ahora, pero aquí me llama mucho la atención lo que usted ya sabe. Jesús iba dormido. Jesús estaba tranquilo. Jesús mostró su dependencia. Su fragilidad lo llevó a depender del Padre y de lo que Dios hace. Cuando somos frágiles, confiamos más en Dios. Cuando somos débiles, creo que confiamos más en lo que está a nuestro alrededor o en nuestras herramientas. Por eso quiero pedirte que tú en esta tarde aprendas a diferenciar entre ser débil y ser frágil. Es mejor ser frágil porque la fragilidad reconoce que nuestra fortaleza viene de Dios y nuestra debilidad nos aparta de Dios. No sé si estás aquí conmigo. Están aquí los discípulos en un momento donde hay una tormenta peligrosa. En el versículo 24 dice: los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. O sea, ellos ya vieron la última circunstancia, ya se veían ahogados ellos, ya se veían muertos ellos. Inmediatamente creo que todos estaban llenos de temor, llenos de incertidumbre, estaban siendo débiles en lugar de frágiles. Entonces, fíjate muy bien lo que dice los próximos versículos. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó: ¿dónde está su fe? Qué fuerte versículo. Jesús sí les preguntó: ¿dónde está su fe? Están confiando en las herramientas. Vuelvo a repetir esto, perdóname si estoy ido un poco repetitivo en los asuntos que estoy hablando. Cuando tú eres una persona débil, confías en tus herramientas, en tus dones y en lo que está a tu alrededor. Pero cuando tú eres frágil, tu dependencia se hace parte de Dios. Es decir, dependes tanto de Dios, tu fe está anclada totalmente a Dios, no a las circunstancias. Entonces no vives a través de lo que pasa, vives a través de lo que Dios ya ha determinado. Por favor, en estos tiempos creo que Dios está pesando los corazones, nos está enfrentando a nuestra debilidad para que nuestra debilidad no sea algo que nos aparta de Dios, sino que nuestra fragilidad nos está mostrando Dios que somos frágiles para depender de Él.
Eso es lo que quiero compartirte. Cuando Jesús vio que los discípulos estaban totalmente atemorizados, Él sí preguntó dónde está su fe. Y Dios nos está preguntando en este momento, ¿dónde está tu fe? Yo te traduciría este versículo de la siguiente manera. Jesús les preguntó, ¿dónde está tu fe? Yo tomaría esto para describir, descríbeme por favor tu fe. Yo creo que el Señor volteó a ver a algunos de ellos y le dije, ¿dónde está tu fe? A ver Pedro, a ver Juan, descríbanme su fe. ¿Dónde está anclada su fe? Y esa es la pregunta que creo que Dios nos está haciendo a todos en este tiempo en la iglesia. Descríbeme tu fe. ¿O de qué depende tu fe? Si en este momento debilidad, asombro, incertidumbre está rodeando tu vida, Jesús te pregunta, estando contigo, descríbeme tu fe. ¿O en quién estás confiando? No es un regaño, no es un insulto. Es que Dios estaba siendo honesto, Jesús estaba siendo honesto con sus discípulos en un momento de tormenta, en un momento difícil. Porque Jesús sí viene a hacernos preguntas en este tiempo. Jesús les preguntó, descríbanme su fe. ¿Podríamos darle una respuesta a Jesús en este momento? La debilidad nos hace lejanos, pero la fragilidad nos hace vulnerables para reconocer a Cristo y que Él tiene poder de sacarnos de cualquier tipo de circunstancia. Por eso en esta tarde yo te invito a que peses en tu corazón. La verdadera fe reposa en el llamado de Dios. La verdadera fe reposa en lo que Dios ya dijo. La verdadera fe define las circunstancias. La verdadera fe reposa en el propósito, en la causa, y me refiero a que la verdadera fe reposa en Dios. Quiero recordarte una frase que habíamos estado diciendo a inicios de año. Nuestro sendero es amar a Cristo y nuestra prioridad es permanecer en Él. ¿Ya la recordaste? Dice, mientras navegaban, en el versículo 23 dice, mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir, una siesta. Jesús les está mostrando totalmente, Él está mostrando la fragilidad de su vida, pero la está poniendo en manos del Señor. En un momento tan peligroso, reconoce tu fragilidad y ponlo todo en manos del Padre. Reposa en Él, reposa en lo que Él ya dijo que iba a suceder contigo. Una de las cosas que en estos días escuché de mi pastor dice, yo estoy confiado, mi vida no depende de lo que está sucediendo. Estoy determinado a creer que mi vida depende de lo que Dios dijo que iba a suceder. Y creo que Dios nos está dando una lección. Pastor nos dijo, estoy frágil, pero dependiente del Padre. En uno de los versículos que creo que tú y yo conocemos claramente y lo hemos estado hablando en algunos meses atrás, en Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Todo aquel que reconoce su fragilidad y vive afianzado en lo que Dios dijo que iba a hacer y en lo que está haciendo, esta persona produce fruto hasta en el día malo. La iglesia de este tiempo, la iglesia que verdaderamente confía en Dios, producirá fruto hasta en el día malo. Y esto es lo que nos caracteriza en estos tiempos, amados, de los demás. Que sí somos vulnerables, somos frágiles, sí nos cuesta, sí sufrimos, sí lloramos.
Yo no estoy diciendo que eso está mal, pero al final de cuentas, como Pablo dijo, nuestra fortaleza viene de Él. Jesús nos hace esta pregunta en un medio de el tiempo peligroso que estamos viviendo. ¿Dónde está su fe? Descríbanme su fe. Juan dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí. Ahora, quiero decirte qué significa en cierto modo la palabra permanecer. Permanecer en Cristo es prestar atención a la gran mayoría de las verdades que están en la Biblia. Permanecer en Dios es presta atención a las verdades, porque esto te va a sostener en este tiempo difícil. Ahora, ¿por qué el Señor nos lleva a confiar? ¿O por qué deberíamos de prestar atención en las verdades que Dios está diciendo? Porque en esas verdades escritas en su palabra, el Señor ha determinado poner vida en ellas. Y cuando tú y yo somos personas que tenemos encuentros con Dios en medio de nuestra fragilidad, cuando tú tienes un encuentro con Dios, el Espíritu de la Biblia o de su palabra imparte vida a tu espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú vienes con temor, con incertidumbre, cuando tú vienes totalmente triste o apagado por lo que está pasando y comienzas a leer o tener un encuentro con Dios en la lectura de la Escritura, toda la obra de muerte que quiere traer Satanás sobre tu vida termina en aportar vida en este tiempo, porque toda tu debilidad se consume a través del Espíritu de la palabra. Y es ahí donde nuestra debilidad sale, queda nuestra fragilidad, y entonces nosotros somos portadores de vida en todas las cosas que hacemos. Por eso es que toda angustia, temor y toda incertidumbre en este tiempo, oro para que cuando tú tengas encuentros con Cristo a través de su palabra en estos días, la vida de Dios en su palabra consuma las obras muertas en tu vida, o consuma todo aquel espíritu que quiera venir sobre tu vida. Por último, quiero leerte, para terminar, algo que el día de ayer me pidieron un video para un sitio en Conquistando Fronteras, pero me llenó mucho esta parte de la Escritura, que espero que a ti también te ayude mucho en este tiempo. Nuestra fragilidad reposa en las promesas de Dios. Por favor, quiero que anotes esa parte. Cuando te sientas débil, acércate a la palabra, que toda obra de tinieblas o toda obra de muerte va a salir. Pero cuando eres frágil y de repente estás en un momento de tristeza o angustia, permite que tu espíritu repose en las promesas de Dios. Y hay unas cuantas en el libro de Levítico, capítulo 26, verso 6. Te las voy a dar. Dice lo siguiente, pon atención en cada una de ellas. Dice, les daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor alguno. Libraré la tierra de animales salvajes y mantendré a sus enemigos fuera del país. ¿Sabes? El pastor nos describía que esto que está pasando, este virus, es un enemigo peligroso, así que repréndelo, sácalo. Dios ha prometido entregar a nuestros enemigos bajo nuestros pies. En el versículo 7 dice, de hecho, perseguirán a sus enemigos y los masacrarán a filo de espada. Versículo 8 dice, 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Todos sus enemigos caerán bajo su espada. El versículo 9 dice, los miraré con agrado, los haré a ustedes fértiles, multiplicaré su pueblo, cumpliré mi pacto con ustedes. ¿Sabes cuál es el pacto de Dios? Que nosotros no íbamos a ser tocados por pestes. Y
claro está que Dios va a guardar en este tiempo a tu familia. Solo sé frágil, no débil. En el versículo 10 dice: tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. Dios está prometiendo que en los días difíciles podemos cosechar. Esto nos define en estos tiempos, amados. O sea, qué mejor momento para ser la iglesia en este momento y dar fruto. Olvídate de lo viejo, porque claramente esta promesa dice: tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. Versículo 11: viviré, esto es lo mejor. Terminan estos pasajes, escucha bien, terminan estos pasajes con algo muy profundo. Viviré entre ustedes, dice Dios, y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes, seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud, a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Dios ha prometido, escúchame bien, la verdadera fe reposa en estas palabras. En tiempos difíciles, tú y yo podemos cosechar. ¿Sabes por qué? Porque Dios camina entre nosotros, porque Dios prometió estar con nosotros, porque Dios prometió estar contigo, caminar entre nosotros, quebrar el yugo para que ya no estemos esclavizados y totalmente caminar con la cabeza en alto. Así es que yo quiero pedirte, iglesia, que si en este momento se ha llenado de miedo tu corazón, reconócelo, vuelve a la fragilidad. La fragilidad te hace reposar en Dios. La debilidad consume tu fe. ¿Te acuerdas que los discípulos, al verse en peligro, ellos comenzaron a gritar: nos vamos a ahogar? Eso es lo que hace la debilidad. La debilidad te permite ver tu condición. Y si tú y yo no somos capaces de hacer algo en estos momentos, el débil piensa que está solo, el frágil se sabe bendecido y ayudado por Dios. Me llama la atención en estos pasajes, tomando un poquito lo que decíamos de la historia de Jesús, porque lo quiero terminar de esta manera. Jesús venía recostado. ¿Sabes por qué? Porque Él estaba reposando en estas promesas que dice en Levítico capítulo 26, que cuando Dios habita entre nosotros, hasta en el día difícil, vamos a poder cosechar. Entonces es que yo te animo a algo. Es el tiempo de cosechar vida en tu casa. Por eso ten encuentros con la palabra en estos próximos días. Si tu debilidad te está llevando al miedo, sal de esa cueva en el nombre de Jesús y refúgiate en las promesas de Dios. Muéstrate vulnerable a Dios, frágil para Él y fortalecido para los demás. Porque la gran virtud de la iglesia en estos tiempos es aportar vida, porque Dios ha puesto vida dentro de ti, no muerte. Es que no entregues tu vida a la muerte en este tiempo. Iglesia maravillosa, quiero hablar también a la gente que no conoce de Cristo, o más bien que ha estado en este momento llenos de miedo. Yo sé que el miedo está totalmente consumiendo tus fuerzas y estás quizás haciendo muchas cosas por miedo. Escúchame bien. Si tú tienes miedo, la única manera que ese miedo puede desaparecer es que tú le entregues tu vida a Cristo. El miedo viene de la incertidumbre de no saber a dónde vamos a ir después de la muerte. Aquella persona que se ha mostrado vulnerable a Dios y frágil para Dios, ya tiene una certeza de saber cuándo y cómo va a partir o morir. Pero aquel que está lleno de miedo y es débil, sencillamente le cree más a las circunstancias para que cambie tu entorno y tú fructifiques en el día difícil.
yo te invito a que recibas a Cristo en tu corazón. Ahí donde tú estás, quiero que repitas esta oración si tú quieres, lleno de fe. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y di conmigo: Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados, por cada una de mis maldades. Soy débil, pero hoy reconozco que te necesito y que necesito a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Acepto tu perdón y agradezco que hayas muerto por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Esa oración sencilla puede ayudarte en este tiempo. Iglesia, como nunca antes, demos fruto. Les amo con todo mi corazón y oro por ustedes. Declaro que el Señor te da una fe genuina que hace que reposes en las promesas de Dios. Y tu iglesia ha sido llamada para dar fruto en el día difícil. Así es que declaro que la vida de Dios permanece en tu casa y con los tuyos. Dios les bendiga.